disfrutar en la medida en que lo conozca. Mire, si usted tiene un tanque de agua de 100 litros, ¿cuánto del tanque va a gastar? Si usted tiene un tanque de agua de 100 litros, ¿cuánto de agua va a gastar? 100 litros, dijo alguien. ¿Quién más? Lo que necesitemos. Bien. Puede tener 100 litros y gastar 10, 5, 20. Va a gastar lo que usted saque de agua. Tiene la posibilidad de gastar los 100. Pero ¿cuánto va a gastar? Lo que usted quiera gastar. ¿Sí? Vio que a veces hay gente que, yo no quiero dar nombres, pero en vez de comer pasta con queso, come queso con pasta. Yo cuando pongo el queso en la mesa tengo que decir, repartan, porque somos 5 para comer. Porque si lo agarra el primero sabe qué hace y no deja. Yo no sé cuántos tienen ese problema en la casa. ¿Ah, vos también? Dios se va revelando en la medida en que nosotros lo busquemos. Nadie puede decir que lo conoce todo, que lo experimentó todo, que lo sabe todo, porque Dios es imposible de conocerlo. Por eso cada experiencia, cada cosa que nos pasa en la vida, Dios se manifiesta y se revela de una manera diferente. Cuando usted tuvo una crisis económica, Dios se reveló como el Dios proveedor. Cuando estuvo enfermo, Dios se reveló como el Dios sanador. Cuando estuvo en debilidad, se reveló como el Dios fuerte. Entonces, si nos sentamos en una ronda y cada uno empieza a contar su vida y sus experiencias, cada uno va a decir, yo lo conocí a Dios de una manera. Y otro va a decir, yo lo conocí en otra manera o de otra circunstancia. Pero Dios quiere revelarse todo el tiempo. Y Dios quiere que conozcamos y le conozcamos y le conozcamos. Yo puedo decir, conozco a alguien, pero ¿hasta dónde le conozco? ¿Lo conozco de cara? Sí, yo lo conozco, es mi vecino, pero ¿qué conozco del hombre o de la mujer? La cara. Lo veo pasar, lo veo entrar, lo veo salir. ¿Pero eso es conocerle? No. Entonces a veces decimos, yo conozco, pero ¿qué conoces? ¿O hasta dónde conoces? A veces hablamos de personas y hablamos como si las conociéramos y en realidad la conozco de vista. La conozco de encontrarla en el súper. Yo encontraba un hombre, cada vez que iba al supermercado encontraba un hombre que era re alto, pero impresionante de alto. Y siempre me quedaba yo mirándolo porque era... Y un día caminando lo encuentro en la puerta de una casa. Y digo, ay, mira dónde vive este hombre gigante. Mira dónde vivía el gigante. Descubrí dónde vivía el gigante, pero no puedo decir que lo conozco, no sé cómo se llama, no sé quién es. ¿Se entiende? Conocemos así nomás, por arribita nomás. Pero Dios quiere que le conozcamos. De tal manera que le conozcamos, que le podamos disfrutar. Porque a veces no disfrutamos del todo a Dios porque no le conocemos. Entonces quiero compartir con ustedes. Mire, el pastor estuvo el sábado y el domingo hablándonos de esa experiencia que tuvo Pedro cuando el Señor decía, me seguía mucha gente y de repente me di cuenta que viene menos gente, que hay menos gente, que hay gente que ya no viene. ¿Qué pasó con la gente que ya no me sigue? ¿Qué pasa con la gente que ya no viene? ¿Será que es dura la palabra? ¿Será que...? Porque muchos iban a escuchar a Jesús porque, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué habla? ¿Qué hace? ¿Por qué va tanta gente? Muchos van por curiosos. Muchos llegan a las iglesias o a las campañas por curiosidad, porque ven gente. ¿Qué pasa ahí que hay tanta gente? O porque escuchan comentarios, que pasan cosas. Entonces, vienen por curiosos. Otros vienen por necesidad, porque tienen una enfermedad, porque tienen un grave problema. Y vienen a ver si pueden hallar respuesta a su necesidad. Pero otros vienen porque son atraídos por Dios.
porque es Dios el que los trajo, como un imán. Y los trajo y tuvieron un encuentro con Dios. ¿Qué es un encuentro con Dios? Es sentirlo. Todo muy lindo, el curioso dice, todo muy lindo, linda la iglesia llena de cuadros, el pastor un poco gordito, la pastora medio gritona, y se fue. Vino, miró, criticó y se fue. El otro vino con una necesidad, tal vez la necesidad fue saciada por Dios, pero se fue porque vino por una necesidad, alcanzó la necesidad y se fue. Pero el que tuvo un encuentro con el Señor es el que se queda, porque encontró lo que estaba buscando y no lo quiere soltar. Encontré lo que yo necesitaba, no lo voy a soltar. Yo hoy hablaba con una persona que me decía, tuve 2 años muy difíciles, de mucho trabajo, de presión, porque tenía que pagar mi casa. Y trabajé muchas horas, me esforcé, pero la pagué. Entonces yo le decía, ¿sabes una cosa? ¿Te costó? ¿Qué cosa no cuesta sacrificio? A ver, en la vida. Sin sacrificio no hay nada. Para tener algo hay que hacer sacrificio. Hiciste 2 años de sacrificio. Yo conocí gente que hizo años, ¿sí o no? Años de juntar, años de trabajar, años. Ahora le dije, ahora que lo tenés, cuídalo. Ahora que lo lograste, no lo sueltes. Porque hay gente que después, por querer hacer un negocio mayor, hipotecan esa casa. ¿Y sabe qué pasa? Lo hemos visto tantas veces. ¿Qué pasó? Perdieron la casa. Lo que tanto le costó, por querer más, lo perdieron. Nunca cometas ese error. Nunca cometas el error de poner en peligro tu techo. Ya lo tenés. Nunca cometas ese error. Cuando vos alcanzaste algo, no lo querés dejar, no lo querés perder, porque te das cuenta y valorás que lo que encontraste te hizo bien, es bueno. Y el pastor hablaba de que Pedro, cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy? A ver, pero Jesús, ¿acaso no sabía lo que la gente decía? ¿O pensaba? Sí. ¿Qué quería sacar Jesús? Lo que había en ellos. Y Pedro dice que le dice, vos sos el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no es tuyo, Pedro, te lo reveló mi Padre. Ahí se va revelando Dios. Y esto a mí me cautiva. Que Dios empiece a mostrarnos y a enseñarnos cosas que nosotros no sabemos, no conocemos, no tenemos idea, pero le dimos un lugarcito al Señor. Le dimos un poquito de fe al Señor. Le dimos un poquito de atención al Señor y el Señor, diga conmigo, ya se manifestó. Qué tremendo que el Señor se nos manifieste, enseñándonos verdades, enseñándonos cosas que nos hacen bien, entender que Jesús, el que caminaba con ellos, el que comía con ellos, era el Hijo del Dios de los cielos. Qué tremenda revelación, qué tremenda verdad. Era para abrazarlo a Jesús y no soltarlo, era apegarse a Jesús y no dejarlo. Era el Señor de los cielos en la tierra, caminando con ellos, el Dios que hacía milagros, el Dios que resucitaba muertos, el Dios que cuando hablaba te estremecía. Pero dice que al instante nomás, al poco tiempo, ya Pedro abrió la boca y metió la pata. Porque no es que lo sabía todo de Dios. Apenas tuvo un poquitito, diga conmigo, un poquitito de revelación. Pero todo el resto todavía de Pedro estaba vacío de revelación. Entonces ya cometió el error de decirle, no vayas a la cruz. Y Jesús le tuvo que decir, no sos vos, Pedro, el que habla. Sal, Satanás. ¡Wow! Así como podemos oír a Dios y entender las cosas de Dios, de la misma manera a veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Y darle lugar a otras presencias que no tenemos que darle
lugar porque vienen a perturbar, a llenarnos de temor, a llenarnos de angustia. Lo que no llenamos del Señor lo va a llenar las tinieblas. Por eso es el peligro de tener áreas en nuestras vidas vacías. Por eso es el peligro de no estar totalmente llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor decía, cuando yo me vaya, no se van a quedar solos, no se van a quedar vacíos. Voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo y Él los llenará. ¿Cuál es el secreto? Llenarse. El secreto es llenarse. Si yo estoy lleno, todo lo que tengo es Dios dentro de mí. Todo lo que tengo es el fruto de su presencia dentro de mí. Voy a tener gozo, voy a tener paz, voy a tener paciencia, voy a tener fortaleza, voy a tener bondad, voy a tener amor, voy a tener a Cristo dentro de mí. Y lo que va a salir de mí es Cristo. Pero si no estoy llena del Espíritu Santo, tengo un poco del Señor, un poco de fe, un poco de amor, un poco de paciencia, pero también tengo cosas de allí atrás. También tengo cosas de este mundo. Y por momentos dejo salir al Espíritu y por momentos me usa el enemigo para traer desánimo, confusión, peleas. ¡Wow! Decí conmigo. Hace conmigo. ¡Ah! Por eso a veces decimos, ¿cómo contestó así? ¿Cómo dijo eso? ¿Cómo hizo eso? Entonces quiero llevarte al Salmo 101. Es tiempo de enamorarnos del Señor. El domingo el pastor cerró con esa palabra de Cantares. Busqué a mi amado. Y la mujer salió corriendo por las calles, porque el amado había estado en la puerta, pero ella no lo escuchó. El amado había estado en la puerta, quería entrar, pero ella no lo escuchó. Y el amado se fue. Y salió enloquecida por la calle buscándolo. ¿Dónde está el que ama mi alma? Y le preguntaba a los guardias y le preguntaba a todos, ¿han visto a mi amado? ¿Dónde está? Que no lo puedo encontrar. Qué triste es cuando empezamos a sentir ese vacío. Es como que no me lleno, es como que siento que algo me falta, es como que me pueden los nervios, me puede la ansiedad, me puede la tristeza. Es porque hay un vacío de Dios. Diga conmigo, hay un vacío de Dios. Porque aún en medio de nuestra crisis, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestras circunstancias difíciles, si el Espíritu Santo está, hay gozo, hay paz. Entonces cuando estamos así es porque algo nos está faltando. Y nos está faltando llenura. Diga conmigo, nos está faltando llenura. Nos está faltando su presencia. Y el salmista en el Salmo 101, mire, el verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y uno lo lee y dice, wow, esto lo dijo el Señor. Sí lo dijo el Señor, pero son las palabras de David. Era el pensamiento de David. David estaba pensando lo que Dios pensaba. Y David estaba queriendo lo que Dios quería. Porque ¿qué quiere Dios? Fijar los ojos sobre ¿quién? Sobre los que son fieles. Porque el infiel hoy está y mañana no está más. El fiel está hoy con su lucha, con su prueba, con su dolor, con su dificultad. Mañana va a estar porque tiene una característica, es fiel. Y resulta que es el pensamiento de David. Es lo que David pensaba. Y cuando uno comienza a leer los mensajes de David, descubrimos un hombre que ama a Dios y un hombre que quiere más de Dios porque lo probó. En su juventud él buscó a Dios. Yo no sé quién le enseñó, quién lo formó, pero sí sé que Dios estuvo formando a David de tal manera que David amaba a Dios y lo buscaba.
Dice que él era muchachito y era pastor de ovejas, y mientras estaba pastoreando en esa noche mirando el cielo, contemplaba el cielo y tenía revelación de Dios. Muchas de las cosas que dice David son revelaciones, aún profecías que todavía no se cumplieron, que son para el tiempo de la tribulación. Y usted dice, ¿a qué seminario fue? ¿A qué escuela fue? ¿Quién lo formó? No lo dice la Biblia. Fue su relación con Dios que le permitió conocerlo a Dios. En su sinceridad, en su fe, en su búsqueda, Dios se le reveló. Y él entendía una cosa. Vamos al versículo 1, por favor. 101:1. Dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Él era un cantor. Le encantaba adorar, le encantaba cantar. Pero fíjese que él habla de dos palabras justo en este salmo. Dice, él va a cantar de la misericordia y del juicio. La misericordia y el juicio no lo va a encontrar aquí abajo. Aquí en la tierra es muy difícil encontrar juicio y es muy difícil encontrar misericordia. La misericordia y el juicio solo lo va a encontrar en Dios. Y él entendía esto, que la misericordia y el juicio es la fuente de Dios, viene de Dios. Y él entendía que van juntos. Él entendía que ante el juicio podía haber misericordia. Él entendía que ante una situación donde había que hacer justicia, de parte de Dios siempre podía hallar misericordia. ¡Wow! Y yo meditaba en esto y David vivió antes de la cruz. Y yo medité en esta palabra y dije, Señor, Dios es Dios justo. Y si algo merece castigo, Dios no lo va a pasar por alto. Porque si la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte, Dios tenía que cumplir con lo que Él decía. Por lo tanto, la ley decía que todo hombre pecador debía morir y que estaba condenado. O sea que el juicio ya estaba decretado. Pero vimos la misericordia de Dios. ¿Dónde la vimos? En la cruz. Si bien había un juicio, porque Dios no puede volverse de su ley. Había un juicio. Había muerte para el pecador. Todo hombre pecador y todo hombre tenía que morir, separado de Dios y una condenación eterna. Pero Dios extiende misericordia enviando a su Hijo. Y en la cruz lo único que vemos es misericordia para nosotros. Pero juicio, ¿para quién? Dos cosas hubo en la cruz. Misericordia para nosotros. Pero juicio, ¿para quién? Juicio para Jesús. ¿Por qué hubo misericordia? Porque alguien pagó. ¿Me está entendiendo? Alguien tuvo que pagar para que nosotros hoy tengamos la misericordia de Dios. Él fue nuestra propiciación. Él fue nuestro sacrificio. Él pagó la paga de nuestro pecado. Entonces, cuando uno entiende, Señor, yo hice tantas maldades, yo me porté tan mal, yo mentí tanto, yo fui celosa, fui envidiosa, fui mala. Pero ¿cuándo tenemos esta reacción de entender lo que fuimos? Cuando lo encontramos al Señor. Cuando entendimos que Él murió por los pecados. Y uno dice, wow, y pensar que yo fui mala, pensar que yo mentí, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y Él pagó por mí. La mala fui yo, la envidiosa, la rencorosa fui yo, y Él pagó por mí. Pero ¿cuándo lo entendemos? Cuando nos encontramos con Dios. Mientras no nos encontramos con Dios, no nos importa ni tenemos entendimiento de lo mala que podemos ser, de lo envidiosa que somos, de lo rencorosa que somos. ¿Sí o no? Entonces Él dice, yo cantaré de tu misericordia y de tu juicio. Pero mire lo que dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando entendimos su misericordia, cuando entendimos que es un Dios justo, que no pasa por alto la maldad,
La maldad tiene que ser pagada. No pasa por alto el pecado tiene que ser pagado. Entonces dice, entonces entendí el camino de la perfección. Hay un camino que le agrada a Dios. Ese camino se llama perfección. Entonces entendí el camino de la perfección. Cuando vengas a mí. Si el Señor no viene a nuestra vida, si el Señor no se revela un poquito en nuestra vida, mostrándonos nuestros pecados, nunca vamos a entender el camino de la perfección. ¿Por qué antes no me importaba decir malas palabras? ¿Por qué antes no me importaba pegar? ¿Por qué antes no me importaba hacer maldades? ¿Por qué ahora sí? Porque Él vino a mí. Porque Él vino a ti. Cuando Él viene a ti, cuando Él viene a mí, nos enternece su amor. Nos muestra su misericordia. No merecíamos nada. Éramos pecadores. El juicio era muerte. Pero Él murió por mí. Esta es la revelación que le tenemos que pedir al Señor, que Él nos dé. Este entendimiento. Señor, tanto me amaste que sufriste por mí. Tanto me perdonaste. Tanto me perdonaste. Y me perdonaste y ahora encima gozo de tus misericordias. Porque cuando Él me provee es misericordia. Cuando Él me sana es misericordia. Cuando Él me abre una puerta es misericordia. Cuando Él hace algo es pura misericordia. Por eso dice, cada día se renueva tu misericordia. ¿Qué haríamos hoy si el Señor no hubiera renovado su misericordia? ¿Quién nos hubiera ayudado hoy? ¿Quién nos hubiera provisto hoy? ¿Quién nos hubiera guardado hoy si el Señor no hubiera renovado hoy su misericordia? Esto entendía David, por eso cantaba. Ahora, ¿qué entendió él? Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entenderé el camino, volvemos, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Él entendió que la integridad del corazón era andar haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El anhelo de David era no solo la bendición de Dios. Todos nosotros buscamos la bendición de Dios. Señor, dijo Jabes, si me bendijieres. ¿Cuántas veces te habrá pasado que si pudiera comprar esa casa? Está en venta, mira la casa si la pudiéramos comprar. El vecino puso el auto en venta, si lo pudiéramos comprar. ¿Cuántas veces soñaste así o dijiste así? ¿Sí o no? Jabes dijo, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio. Son los deseos que tenemos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dios le concedió la petición. ¡Wow! Deseos. Señor, si cambiaras mi historia. Mis papás nunca pudieron comprar una casa. Mi papá nunca pudo tener un autito. Mi papá nunca se pudo ir de vacaciones. Mi papá nunca pudo volver a su tierra y encontrarse con los paisanos. Señor, si me dieras la bendición. David entendía que la bendición venía de parte de Dios. Pero ¿sabe qué entendió también? Que dentro del combo de la bendición estaba su presencia. Y él lo que quería era la presencia de Dios. Él había sido levantado rey. Y él no quería ser un rey igual de los que había conocido. Porque los que había conocido, que era el rey Saúl, había hecho las cosas mal. Y él se tomó el tiempo, mire que estuvo perseguido por Saúl y ya él había sido ungido como rey, pero vivía perseguido. Y él ya pensaba cómo iba a ser como rey. Si iba a cometer los mismos errores que cometió el rey anterior o iba a cambiar la historia. Se tomó un tiempo para pensar qué clase de rey iba a ser. Y yo digo, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué clase de hijos de Dios queremos ser? ¿Qué clase de padres queremos ser? ¿Qué clase de hermanos queremos ser? Nos ponemos a meditar, Señor, entenderé el camino de la perfección. Entenderé el camino. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo querés que yo ande?
cómo me tengo que manejar, cómo tengo que obrar. Porque dice, andaré en medio de mi casa. Y a veces lo único que queremos es la bendición, el autito, la casita, el Punta Cana. Pero él decía, Señor, yo quiero tu presencia. Porque él sabía que él había conocido cuando Dios dijo, el que me obedeciere, le bendeciré. Mas el que me desobedeciere, le maldeciré. Eso sabía David. Y él decía, yo quiero tu bendición, pero entiendo que la bendición tiene el precio. Y es mi obediencia. Por eso, Señor, voy a buscar el camino de la perfección. Porque dentro de la bendición está tu presencia. Ahora, ¿qué hago yo sin la presencia de Dios? Sin la presencia de Dios no tengo paz. Sin la presencia de Dios no tengo alegría. Sin la presencia de Dios estoy en debilidad. Sin la presencia de Dios no tengo fuerzas para levantarme, para luchar, para vencer. Eso entendió David. Si yo quiero ser un buen rey, yo necesito su presencia. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, él quería llevar una vida sabia, una vida santa, pero necesitaba su presencia. Él decidió que su reinado esté marcado por la integridad, por ser distinto a los demás. El poder podía exponer el carácter. Cuando nosotros vemos los reinados, vemos hombres con carácter, ¿no? Y a veces venían con mal carácter y otras veces el mismo poder o el reinado alteraba el carácter y los llevaba también a tener mal carácter. Aún su carácter ponía David. Aún mi carácter te voy a presentar, aún mi carácter, Señor, voy a poner delante de ti. Quiero la perfección. Ahora, él llegó al poder y podía decir, ahora voy a vivir la gran vida después de haber pasado tantos años por hambre, por frío, por soledad, por privaciones. Ahora voy a vivir y voy a hacer lo que quiero. Pero él decía, en la integridad andaré. Podía decir, voy a hacer grandes fiestas, voy a tomar, voy a darme placeres, pero decía, en la integridad andaré. Podría decir, les mostraré a todos que yo soy poderoso, que yo soy grande, pero decía, en la integridad andaré. Todos los días podemos tomar la decisión cómo vamos a andar, cómo vamos a caminar. Pero todo tiene que ver si Él vino a mí, si yo le conocí, si yo le estoy conociendo. Él va a cambiar mi manera de pensar. Si yo le conocí, Él va a poner temor en mi corazón. Y el temor me lleva a agradarle. El temor me lleva a hacer su voluntad antes que la mía. El temor me lleva a buscarle. El temor me lleva a entender que lo que Él tiene es mejor que lo que yo tengo o pueda conseguir. Cuando vengas a mí, David entendió esta bendición, esta experiencia maravillosa de andar en su presencia, de estar relacionado con Dios a través de la obediencia. Si tu presencia no puedo ser instruido, sin tu presencia no tengo santidad. Él anhelaba la visitación especial cada día de Dios sobre su vida. ¿Qué pasa cuando te levantas a la mañana? ¿Qué anhelas? El mate calentito, la tostadita, su presencia. Señor, voy a salir a trabajar si tú no me bendices. Voy a salir a golpear puertas si tú no me bendices. Voy a abrir el local si tú no traes la clientela. En integridad voy a vivir, buscándole a Él, dándole lugar cada día para que Él se revele a mí. Qué tremendo, como mirando al invisible. No lo veo, pero Él está. No lo veo, pero Él anda conmigo. No lo veo, pero yo salgo de mi casa hablando con Dios. No lo veo, pero yo me muevo en la calle hablando con Dios. Puede ser que me levanté bien y a media mañana pasó algo, pero ya está el Señor ayudándome en mi ánimo, dándome fuerzas,
levantando mis brazos. Podemos tener un día difícil, un día luchado, pero al otro día, algo Dios tiene preparado para nosotros. Al otro día hay una respuesta, al otro día hay una bendición, al otro día. David entendió lo que dice Primera de Juan, por favor, hijo, capítulo 1, versos 6 y 7. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos tener comunión con Dios, ser fieles. Yo no puedo un día buscar a Dios y al otro día hacer mi vida como si Dios no existiera. Porque Él quiere caminar conmigo. Él quiere andar conmigo. Él quiere revelarse a mí. Él está desesperado por revelarse a nosotros. Somos nosotros los que no tenemos el tiempo y no le damos el tiempo a Él para que Él se nos revele. Porque aún en las noches Dios nos quiere hablar. Por eso cuando le decimos, Señor, mostrame lo que no entiendo, lo que no veo. Mostrame qué está pasando acá. Dios habla, Dios muestra, Dios saca luz. Tremendo cuando le damos lugar para que Él se manifieste. Dice Primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces podemos creer que estamos con Él, pero no estamos. Porque dice, decimos que tenemos comunión, porque me congrego, porque pongo la adoración mientras voy y me vengo, pero mi corazón, pero mi mente, ¿dónde está? Dice, y andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque mentimos, porque robamos, porque tenemos mal corazón, porque tenemos maldad. Entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Un hijo de Dios tiene otro pensamiento. Quiere vivir en integridad porque entiende que Dios camina con él y lo ve y lo escucha. Y dice, seguimos. Pero si andamos en la luz, como Él, como el Señor está en luz, vamos a tener comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar de todo pecado. Yo puedo hablar con Dios, con vos, un mismo idioma. Yo no puedo hablar con un hermano y que sea natural el decir que robamos o que mentimos o que hicimos maldades. No. Si yo voy a hablar con un hermano, hablo el mismo idioma, hablo en la luz. Por eso tengo comunión con el que está en luz, tiene comunión con el que está en luz. Por eso a veces no entendemos las cosas que pasan. Por eso a veces se suceden cosas que vos decís, no entiendo. ¿Cómo puede ser si dice que ama a Dios, si dice que tiene comunión con Dios, que hable de esa manera, que se comporte de esa manera, que se enoje de esa manera, que critique de esa manera? ¿Cómo puede ser? Si yo ando en Dios, cuando me dirijo a alguien, me dirijo con amor, me dirijo con humildad, me dirijo con respeto, porque se manifiesta lo que está aquí adentro. Frente a la mentira, frente a la maldad. No puedo alinearme. No, ¿cómo vas a hacer eso? No, ¿cómo vas a decir eso? No compartimos la maldad, no compartimos la crítica, no compartimos. Nos duele el dolor del otro, nos duele el sufrimiento del otro, nos duele, no nos gozamos cuando alguien padece, no nos gozamos cuando alguien sufre. Entonces, todo el tiempo estamos revelando qué hay aquí dentro, si realmente vivimos en integridad. Todo el tiempo está saliendo por nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestro sentir sale por la boca. Cuando hablamos, nos deschavamos. Mira lo que dijo. ¿Y entonces qué quiere decir? ¡Wow! Lo que está diciendo es lo que tiene aquí adentro. Es su naturaleza, es su manera.
Entonces, la vida de integridad, dice, en la integridad de mi corazón. Aquí está la verdad, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi sentir. Tengo que agradarle al Señor. Dice, andaré en medio de mi casa. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Soy el que soy en mi casa o soy el que soy en la calle? ¿Soy el que soy en mi casa, en la calle o en la iglesia? Porque en la iglesia, pero en la calle es otro. Y en la casa, otro. Mira lo que está al lado de decirle, ¿quién sos? La integridad es en la casa, la integridad es en la iglesia y la integridad es en la calle. Un día yo estaba esperando para entrar en un lugar y veo que viene caminando una chica y un molesto atrás. Y yo no sé qué le diría porque era la vereda de frente, pero la chica hacía así y cuando lo miro bien era un hermanito de la iglesia. ¡Ah! Le digo más, un día llamé por teléfono a un hermanito de la iglesia, porque me dijeron que se encargaba de arreglar algo. Y yo dije, bueno, lo voy a llamar al hermanito de la iglesia para darle el trabajito. No me acuerdo, me parece que fue un mensaje. Hace muchos años no estaba tan modernizado el teléfono, no salía la foto. Entonces le pongo, hola, ¿qué sé cómo está? Y me siguió la conversación como que era una amiguita. Y el hermanito tenía esposa. Y yo dije, uy, nunca más lo llamé. Me confundió con una amiguita y tenía esposa. ¿Quién sos? ¿Qué es Jesús para ti?, decía el pastor. ¿Quiénes somos? ¿Somos los que conocimos a Jesús? ¿Somos los curiosos que venimos a ver qué pasa con Jesús? ¿O somos los que nos encontramos con Jesús? Porque cuando te encontrás con Jesús, algo cambia. En la integridad andaré. Yo hay cosas conociendo a Jesús que ya no puedo pensar. Conociendo a Jesús hay cosas que no puedo hablar. Conociendo a Jesús hay cosas que no puedo hacer. Porque Él habita dentro nuestro. Y el Espíritu Santo se encarga de hablarnos. Puede ser que se te escape una mentira, pero el Espíritu Santo te lo va a hacer ver. Puede ser que se te vaya la mano y te lleves algo del almacén sin pagar, pero el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. Puede ser que hiciste algo, pero el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo nos hace saber? Hablando del problema que tuvimos con las chapas, era un buen hermano. Nos lo presentó un pastor como un hermano. No lo podíamos creer cuando nos dijo que no, que las chapas, que... ¡Wow! Dijimos nosotros. ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está Cristo? Hasta el día que llamó por teléfono y dijo, no puedo quedarme con eso, no es mío. Esas chapas me queman. ¿Dónde se las puedo llevar? Ya se las quiero llevar. Yo me equivoqué. No sé qué me pasó. ¡Wow! ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. El arrepentimiento tiene frutos. Yo puedo decir, estoy arrepentida, pero sigo robando. Estoy arrepentida, pero sigo mintiendo. El Señor le dijo, vete y no peques. El arrepentimiento tiene fruto. El fruto es, no lo hace más. Y el arrepentimiento, el fruto es devolver. Devolver. Tiene frutos. Tiene que venir y decir, perdóname, ¿sabes? Vos no te diste cuenta a lo mejor, pero yo te estuve jodiendo. ¿Sabes? Vos no te diste cuenta, pero yo te ensucié. Vos no te diste cuenta, pero yo te robé. Vos no te diste cuenta. Eso es fruto de arrepentimiento. Venir a confesar delante de Dios, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Estoy mintiendo, estoy esto, estoy lo otro.
lávame, ¿qué decía el texto? Lávame con tu sangre preciosa y seré limpio. Y seré limpio. Y no lo hago más. Porque entendí, Señor, que tú caminas conmigo. Y entendí que tu bendición viene por causa de la obediencia. Y la bendición mayor es tu presencia. La bendición mejor es tu presencia. Porque tu presencia lo llena todo, lo sacia todo, lo completa todo. Entonces ya no puedo andar como andaba antes. Ya no puedo vivir como vivía antes. No puedo pensar como pensaba antes. Ahora vivo en integridad. Ahora vivo dándole cuentas al Señor. Señor, perdóname. Cada vez que vos hagas algo mal y le digas, Señor, perdóname, Él te perdona, te lava y te limpia. Pero aprendiste la lección. No lo hago más. Pero el que anda haciendo cosas y no se arrepiente, no tiene frutos de arrepentimiento, no viene a confesarte, no muestra un cambio de actitud, no está andando en integridad. No está andando en integridad. Sigue escondiendo, sigue guardando. En cualquier momento lo vuelve a hacer. Ponte de pie en esta noche. En tu integridad. ¿Cómo es que dice? Pónemelo por favor. Yo cerré mi Biblia. 101, 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré. Dios quiere darte mucho más de lo que vos pedís. Tu vida está en las manos de Dios. Y Dios está pensando en bendecirte, en bendecirte, en bendecirte, en bendecirte. ¿Cuántos creen esto? ¿Sabes por qué las bendiciones no vienen? Hace así. Porque yo las detengo. Porque la bendición viene por causa de la obediencia. Y a veces obedecer cuesta. Obedecer cuesta. Por eso necesitamos su presencia. Cuando su presencia está en nosotros, le decimos, Señor, ayúdame. Y Él viene sobre ti. El Espíritu Santo te da el poder para vencer. Señor, tengo que cambiar. Señor, tengo que dejar de pensar así. Señor, tengo que dejar esto. El Espíritu Santo viene sobre ti. Te santifica, te purifica. Y te da la fuerza, te da el poder para vencer. Y cuando vos vencés, las bendiciones vienen. Vos vas a andar caminando y la bendición viene. Te pega en la cabeza. ¡Uy! ¿Qué pasó? La bendición te persigue. Vas caminando y la bendición te persigue. Las puertas se te abren. Los favores. Porque a Dios le plació bendecirte. Porque a Dios le plació bendecirte. Y la gente te va a criticar, ¿eh? Tranquilo. ¿Cómo hace esta? ¿Cómo hace este? Mira el coche que tiene. Mira la casa que tiene. No me importa. Es que yo le agradé a Dios y a Él le plació bendecirme. Es que yo le agradé a Dios y a Él le plació bendecirme. Es que el otro no va a entender por qué a mí tanto y al otro nada. Pero sí Dios entiende que yo propuse en mi corazón vivir en integridad, buscarlo a Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Y a Dios eso le place y bendice. Y bendice. La bendición no tiene límite. La bendición no tiene límite. Agradalo a Dios y Dios te va a sorprender, hijo. Ni vos vas a poder creer cómo Dios te bendice. Por eso hoy hablé de no ser ingrato. Porque a veces Dios nos bendice y después que nos bendijo, nos vamos. Y lo dejamos a Dios. Porque no tenemos tiempo de adorar a Dios. No tenemos tiempo de congregarnos porque Dios nos bendijo tanto. No seas ingrato. Cuando Dios te bendiga, seguí buscándole. Cuando Dios te prospere, seguí buscándolo. Cuando Dios te sane, seguí buscándolo. Porque aún Dios tiene mucho más. Y lo más precioso es su presencia. Porque muchos cuando fueron sanados se fueron. Cuando fueron prosperados se fueron. Pero ¿sabes qué? Se quedaron vacíos. Se quedaron vacíos. Porque se fueron y su presencia quedó
en la casa. Su presencia quedó en la casa. Por eso cuando fueron a visitar con el pastor a ese hombre que tiene tanto dinero, que vive en Puerto Madero, que tiene un departamento que no sé lo que es, que tiene autos, que tiene esto, que tiene lo otro, le dijo, tengo tanto y no tengo nada, estoy vacío. Y a lo mejor vos tenés 2 habitaciones y hasta con humedad, pero te levantás en paz y te acostás en paz, porque el Espíritu Santo llenó tu corazón. Levanta tu mano en esta noche y dile, Señor, solo quiero agradarte a ti, conocerte. Aún, Señor, tienes tanto para enseñarme. Aún tienes tanto para revelarme. Aún hay tantas heridas que Dios tiene que sanar. Aún hay tanta provisión que el Señor tiene que soltar. Aún hay tanta restauración familiar que el Señor tiene que hacer. Aún hay tantas cosas que el Señor tiene que hacer. Señor, y en mi intimidad contigo, en mi comunión contigo. Por eso el enamorarnos de Él, no de la bendición, sino del Señor de la bendición. Enamorarme de ti para que tú hagas de mí una mujer sabia, un hombre sabio. No ames la bendición, ama al Señor de la bendición. Ama tener comunión con Él, ama tener relación con Él de tal manera que Él te hable, que te enseñe, que te advierta, que te haga un hombre sabio, entendido, que te abra los ojos, que te abra los oídos, para que podamos entender lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que podamos entender que fuimos llamados con propósito, que Dios nos quiere usar. Que podamos entender que Dios me está esperando, que yo le dé mi tiempo, le dé mi vida para hacer una bendición para otro. Que la bendición no muere en mí, no termina en mí, la bendición es para compartirla. Lo que conocí de Él es para darlo a otro. Qué tremendo es entender que pasamos por un desierto, que pasamos por un dolor tan grande como una enfermedad, que pasamos por un dolor tan grande como la pérdida de un ser querido, que pasamos por un dolor tan grande como alguna dificultad familiar. Para nada, no, para nada, no. Tanto dolor es para compartirlo con otro y ayudarle a otro, para que ese otro se levante, para que ese otro camine, para que ese otro avance en la vida. Qué tremendo. Es que todo eso que Dios nos enseñó en nuestras noches de dolor, en nuestras noches de oscuridad, es un potencial para poder compartirlo con otro. Qué tremendo es poder decirle al otro, cuando yo no podía más, Dios se me manifestó. Cuando yo creí que me moría, Dios se me reveló. Yo lo conocí a Dios en mi noche de oscuridad, lo conocí a Dios en mi noche de dolor, lo conocí a Dios cuando creí que me moría. Ay, lo conocí a Dios. Cuando sentí que mi corazón explotaba, ahí lo conocí a Dios. Cuando sentí que el mundo se me terminaba, ahí lo conocí a Dios. Y ahora quiero vivir con Él, y ahora quiero andar con Él, y ahora quiero más de Él. Porque entiendo que Dios tiene más, tiene más. Hay un montón de áreas de mi vida que todavía anhelan a Dios. Hay un montón de áreas en mi vida donde Dios tiene que pasar todavía para sanar, para restaurar, para liberar. No te conformes, hijo, no te quedes en la orilla, avanza, métete mar adentro. Descubre las verdades de Dios, descubre los secretos de Dios, descubre los beneficios de Dios. No te conformes, no te quedes. Dios se quiere revelar. Necesitamos, Señor, aún queremos más, aún necesitamos más, aún anhelamos más, queremos más de Dios.
esta noche. Lávanos, límpianos, restáuranos. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Decirle, hay tantas áreas de mi vida donde yo necesito conocer. Señor, hay lugar en mi corazón para ti. Señor, anhelo tu bendición, pero más allá de todo tu presencia. Esa presencia que me da paz, esa presencia que me sacia, esa presencia que lo llena todo, que me hace sentir, Señor, que estoy completa, aunque me falten tantas cosas. Esa presencia que me da felicidad, aunque todavía las cosas estén a media, pero yo me siento feliz porque te tengo a ti. Me siento completa aunque me falten tantas cosas, porque tú estás llenando mi ser. Levanta tu mano en esta noche y dile, Señor, derrámate sobre mí. Te anhelo, te necesito. Lléname del poder del Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Y aquí estoy para que me hables, para que me enseñes. Mañana cuando me levanto me voy a ir, Señor, cantando a mi trabajo, buscándote, Señor, para que tú cambies mi manera de pensar. Para que tú, Señor, obres en mi interior. Y durante todo el día no me voy a olvidar que tú estás al lado mío. Que fuiste, Espíritu Santo, enviado para estar conmigo y dentro de mí todos los días de mi vida. Para perfeccionarme, Señor. Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Decile, y si hay alguien que quiere pasar al altar, pase que vamos a estar ministrándole, ayudándole. Venga, venga corriendo al altar a llenarse del Señor. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Te quiero conocer, Señor. Toma mi vida, toma mi mente, toma mi alma, toma todo lo que soy. Lavalo, limpialo y llenalo. Lavame y limpiame de lo que no sirve, de lo que estorba, de lo que quita el espacio que te pertenece a ti, Señor. Ese lugar en mi mente que es para ti, ese lugar en mi corazón que es para ti. Espíritu, Sí, Señor. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer.